A veces, el miedo no se siente como terror, se siente como rutina. Como un trabajo seguro. Como una relación que no incomoda. Como una vida que nadie critica. Pero que tampoco enciende nada. Hoy no te voy a dar un consejo. Hoy te voy a contar una historia. La historia de un hombre que no era infeliz. Solo estaba adormecido. Y de cómo un simple correo, uno que pudo haber ignorado como cualquier otro, terminó siendo el espejo que lo obligó a verse. Y a decidir, por primera vez, si quería seguir siendo el hombre que soñaba. O el que se pasaba la vida justificando porque no lo intentó. Gabriel tenía 38 años y una vida perfectamente funcional. No espectacular. No miserable. Solo funcional. Trabajaba desde hacía más de una década como redactor en una agencia de seguros. Escribía textos que nadie leía con atención, corregía errores ajenos con diplomacia, respondía correos con fórmulas elegantes y vacías. Su escritorio siempre estaba ordenado. Su agenda, siempre llena. Su vida, siempre, tranquila. Demasiado tranquila. Sus compañeros lo admiraban. Lo describían como el tipo más centrado del equipo. Nunca llegaba tarde. Nunca levantaba la voz. Nunca discutía. Tampoco decía que no. Y eso lo hacía valioso. Pero nadie sabía, porque él nunca lo decía, que Gabriel había dejado de escribir sus historias hacía ya 9 años. Ni su pareja lo sabía del todo. Sabía que alguna vez había escrito cosas lindas, pero asumía que había sido un pasatiempo de juventud. Una etapa. Un sueño que uno suelta cuando entra al mundo real. Y Gabriel dejó que lo pensaran así. Porque si hablaba de eso, si lo decía en voz alta, tendría que admitir que aún lo deseaba. Y eso lo asustaba más que cualquier otra cosa. Lo que nadie veía era que a veces, en la madrugada, Gabriel se levantaba en silencio. Se sentaba en el escritorio. Y abría esa carpeta vieja. Borradores Gabriel, no tocar. Leía. Volvía a leer. A veces corregía 2 líneas. Otra solo se quedaba mirando el cursor parpadeando, como si el tiempo lo desafiara a escribir algo que lo hiciera sentir vivo. Pero no escribía. Se convencía de que no valía la pena. De que nadie quería leer eso. De que lo suyo era la estabilidad. El sueldo. El seguro. La rutina. Así que cerraba la laptop. Y volvía a acostarse. Con el corazón lleno de algo parecido al duelo. Pero sin haber perdido a nadie más que a sí mismo. Lo curioso del miedo es que nunca dice tengo miedo. Dice, no es el momento. Primero tengo que ahorrar más. Quizás cuando esté más preparado. Es que hay muchos que lo hacen mejor. Y Gabriel tenía una excusa para cada año. Una razón elegante para no intentarlo. Una justificación lógica para no exponerse. Porque ese era su mayor temor, ser visto. Ser leído. Ser juzgado. No por los demás. Por él mismo. Porque si lo intentaba, y no funcionaba, tendría que enfrentar la idea de que no era suficiente. Así que prefirió quedarse a salvo. En su zona gris. Donde nada dolía tanto como para sangrar. Pero nada brillaba como para sentirse vivo. Martina, su compañera desde hacía 6 años, era paciente. Lo quería. Lo admiraba. Pero había empezado a sentir que Gabriel estaba con ella, sin estar. Hacían planes. Pagaban cuentas. Viajaban una vez al año. Se querían. Pero algo en él estaba como dormido. Como si solo viviera en 80%, con el otro 20% guardado en una caja de seguridad que ni él mismo abría. A veces, ella le decía, ¿qué haría si el dinero no importara? Y él sonreía. Decía algo vago. Y cambiaba el tema. Martina no insistía. Pero cada vez que él evitaba esa pregunta, ella perdía un poco de fe. No en él, sino en la vida que podrían construir juntos. Porque sabía que estaba con un hombre lleno de algo. Pero que prefería no derramarlo. Sin riesgos. Sin grandes dolores. Y sin grandes logros. Era el tipo de hombre que todos respetan. Pero que pocos recuerdan. No porque fuera vacío. Sino porque era profundo, pero nunca se dejó ver. Y eso, con el tiempo, lo convirtió en un experto en existir sin estorbarle al miedo. El cambio nunca llega como lo imaginamos. No siempre es un accidente. No siempre es una tragedia. A veces es un simple correo electrónico. Un asunto de línea neutral. Una frase que parece menor, pero lleva años esperándote. Fue un miércoles. Gabriel acababa de regresar del almuerzo. Tenía la camisa arrugada y los ojos bajos. Estaba revisando mensajes sin pensar, en piloto automático, cuando vio el asunto. Sobre tu manuscrito,
¿Aún disponible? No lo reconoció de inmediato. Ni siquiera recordaba haberlo enviado. Pero al abrir el mensaje, la memoria lo golpeó. Hace más de 8 años, había enviado su primer borrador a 3 editoriales pequeñas. Una de ellas nunca respondió. Otra lo rechazó con una frase genérica. Y la tercera, según parecía, lo había guardado, hasta ahora. El mensaje era simple, casi torpe. Hola, Gabriel. Revisando antiguos envíos no publicados, tu archivo reapareció. A pesar del tiempo, hay algo en él. ¿Te interesaría retomarlo? Gabriel leyó la línea 3 veces. Y luego, cerró la pestaña. Así, sin leerlo otra vez. Sin responder. Sin comentar. Solo cerró. Como si hubiera visto algo que no debía. Como si alguien hubiera abierto una puerta que él ya se había convencido de que no existía. Durante la tarde, Gabriel no podía concentrarse. Los dedos le temblaban levemente. No era emoción. Era una mezcla de ansiedad, vergüenza y rabia. Rabia consigo mismo. Por no estar listo. Por no haber escrito más. Por ser visto. Porque eso era lo que realmente lo asustaba. Que alguien lo hubiera leído. Que alguien lo hubiera tomado en serio. ¿Y si lo publicaban y no vendía? ¿Y si se burlaban? ¿Y si veían sus palabras y pensaban que era débil, pretencioso, ingenuo? Así que su defensa fue clásica, la indiferencia. Le respondió a sí mismo. Estoy ocupado. Eso fue hace años. Ya no soy ese tipo. No vale la pena volver a eso. Esa noche no durmió. Se acostó junto a Martina. Ella le hablaba de un viaje, de una reforma en la casa. Y él asentía, pero no escuchaba. Tenía el correo en la cabeza. La frase aún disponible le quemaba el pecho. No porque fuera una oferta brillante, sino porque era una oportunidad. Una de esas que duelen porque te recuerdan lo que decidiste no ser. A las 2:17 de la madrugada, Gabriel se levantó. Fue al escritorio. Abrió la laptop. Y buscó el archivo. Ahí estaba. El borrador. Con su nombre. Con sus ideas. Con su voz vieja. Esa voz que venía de un tiempo donde aún creía que merecía ser escuchado. Pero no escribió una sola línea. Solo leyó el primer párrafo. Y al llegar a la segunda hoja, la ansiedad volvió. El miedo no vino como grito. Vino como susurro. ¿Para qué? No hagas el ridículo. No estás hecho para esto. No es tu mundo. Ya es tarde. Y Gabriel cerró la laptop. Otra vez. Pero esta vez, no hubo paz. No hubo alivio. Esta vez, supo que no era una excusa cualquiera. Era la rendición. La peor de todas. La rendición voluntaria. 0. Durante los días siguientes, no respondió el correo. No lo borró. Pero tampoco lo volvió a abrir. Y eso fue más doloroso que cualquier rechazo. Saber que no era el mundo el que lo detenía, era él mismo. Era la versión rota de sí mismo que, cada vez que la vida le tendía la mano, le respondía con miedo disfrazado de lógica. Gabriel no era cobarde. Era meticuloso, razonable, prudente, maduro. Eso decía. Pero en el fondo, ya lo sabía. Había dejado de perseguir su sueño no por falta de talento, sino por exceso de miedo a fracasar delante de los demás. A veces el silencio no es paz. Es postergación. Gabriel no respondió el correo. No escribió. No habló del tema. Y durante días, siguió su vida como si nada hubiese pasado. Pero algo sí había pasado. Y aunque intentara actuar normal, había perdido algo invisible. Ya no miraba igual. Ya no sonreía igual. Se notaba en los detalles. En las pausas antes de responder. En cómo bajaba la mirada cuando Martina le preguntaba. ¿Estás bien? Y él decía que sí. Siempre decía que sí. Porque no sabía cómo explicar que lo que le dolía no era lo que no tenía, sino lo que se estaba negando a intentar. Gabriel comenzó a contarse un discurso refinado. Lo ensayaba mentalmente como quien prepara su defensa antes de ser acusado. Esa editorial es muy pequeña, no vale la pena. Seguro fue un error. Ya no tengo la misma voz. Ahora tengo otras responsabilidades. Y lo más triste es que sonaba convincente. Incluso para él. Porque cuando uno tiene miedo verdadero, no dice tengo miedo. Dice, estoy siendo responsable. Ahora no es el momento. Ya soy grande para esas cosas. Y lo repite con tanta solemnidad, que se lo cree. Pero había una mirada que ya no le creía. La de Martina. Una noche cualquiera, estaban en la cocina. Él lavaba los platos.
Ella revisaba su agenda. Sin mirarlo, Martina soltó. ¿Por qué no contestaste ese correo? Gabriel sintió que el aire se detenía. No sabía a qué se refería. O sí sabía, pero no quería saberlo. ¿Qué correo? Dijo fingiendo distracción. El de la editorial. Lo vi abierto en tu laptop. Sé que no es mi asunto, pero vi el asunto del mensaje. Silencio. Martina dejó la agenda y se acercó. ¿Tienes miedo, Gabriel? Él rió. Una risa corta, seca, falsa. No, simplemente, ya no es algo que me interese tanto. Martina no respondió de inmediato. Lo miró como si estuviera mirando una grieta en una pared que antes creía sólida. Y dijo algo que lo desarmó. No sé qué es más triste. Que no te intereses más por eso. O que todavía lo desees, y lo niegues por miedo. La confrontación que no pidió, pero necesitaba. Martina no alzó la voz. No lloró. No amenazó con irse. Solo se fue a dormir. Y lo dejó en la cocina. Solo. Con el agua corriendo. Y con una frase que le taladraba el pecho. ¿Tienes miedo, Gabriel? No era la primera vez que alguien se lo preguntaba. Pero sí era la primera vez que él no podía negarlo sin romperse. Esa noche, no hubo lágrimas. Hubo silencio. Hubo vergüenza. Pero sobre todo, hubo una semilla. La idea de que el miedo había sido el arquitecto de su vida. Y que él había sido el albañil que la construyó. El miedo no siempre se manifiesta con gritos. A veces llega como una ausencia. Una niebla espesa entre tú y lo que alguna vez soñaste. Después de esa noche, Gabriel empezó a hablar menos. Ya no discutía con Martina. Pero tampoco compartía. Estaba ahí, sí, pero no presente. Era como si hubiera un segundo Gabriel, observándolo desde adentro. Uno que lo miraba con decepción. Con pena. Porque no había peor castigo que saber que estaba siendo testigo de su propia derrota, y aún así no hacía nada. El eco de lo que fue. Una madrugada, Gabriel volvió a su escritorio. No por coraje. No por decisión. Sino por algo peor. Desesperación callada. No encendió la luz. No abrió la laptop. Abrió una vieja carpeta en físico. Una de esas que guardaba por nostalgia, pero que no tocaba hacía años. Adentro, encontró hojas sueltas, esquemas, frases, títulos. Ideas que alguna vez habían vibrado. Historias que alguna vez creyó que el mundo necesitaba leer. Y al fondo, entre dos papeles doblados, encontró una nota de voz guardada en una vieja grabadora portátil. Él no recordaba haberla grabado. La encendió por instinto. Y ahí estaba. Su voz. Más joven. Más viva. Más libre. La voz del Gabriel que creía. Hola, futuro Gabriel. Si estás escuchando esto, probablemente estés dudando otra vez. Solo quería recordarte que tú ya lo sabías. Escribir no es un lujo para ti. Es sobrevivir. No importa si te leen 100 o ninguno. Lo que importa es que no te mueras en silencio. Si hoy no escribes, te vas a apagar. Y si te apagas, vas a perderte a ti mismo. Silencio. Y luego, esa misma voz joven soltó una última frase, casi en broma. Y por favor, no pongas excusas de adulto. Yo te conozco. Gabriel se quedó inmóvil. No lloró. Ni gritó. Ni golpeó la mesa. Solo se quedó ahí, escuchando el eco de un hombre que ya no era. Pero que aún habitaba en él. La sombra ya no era el miedo. La sombra, ahora, era la claridad. Saber que todo lo que había construido, su rutina, su estabilidad, su imagen, había sido un refugio contra el riesgo de fracasar en lo que realmente amaba. Y peor, había usado el amor de Martina como un escudo. La había mantenido cerca, pero nunca la dejó entrar del todo. Porque si ella lo conocía completamente, tendría que ver que él ya no era valiente. Solo funcional. Solo obediente al miedo. El dolor real no es fallar. Es mirar atrás y entender que nunca lo intentaste. Gabriel pensó en todo lo que había dejado pasar. El concurso de hace 6 años. El blog que nunca abrió. Los textos que eliminó antes de compartir. Las noches en que quiso decirle a alguien quiero escribir, quiero vivir de esto, y se tragó la frase. Cada decisión, cada no es el momento, cada ya veremos. Había sido una piedra más en el muro que construyó entre él y su vida verdadera. Y ese muro ahora lo asfixiaba. El fondo no es oscuridad. El fondo es lucidez. Y cuando uno llega ahí, no hay nadie que pueda rescatarte. Ni pareja. Ni amigos. Ni gurús. Solo tú.
Gabriel no necesitaba motivación. Necesitaba perdonarse. Perdonarse por haberse traicionado durante tanto tiempo. Y eso, recién comenzaba. El renacimiento de Gabriel no empezó con un gran acto. Ni con una frase poderosa. Ni con una decisión heroica. Empezó con una tecla. Un clic. Un gesto pequeño. Silencioso. Pero con un peso que ningún grito podría igualar. Era lunes. 7:42 de la tarde. Martina no estaba en casa. Él llevaba media hora con el cursor sobre el correo. El mismo de la editorial. Aún sin responder. Durante esos 30 minutos, lo había abierto, cerrado y vuelto a abrir. Había escrito 18 respuestas distintas, y borrado las 18. Pero esa vez, escribió algo simple. Buenas noches. Aún lo tengo. Si sigue interesado, podemos hablar. No era brillante. No era valiente. Pero era real. Y al enviar ese mensaje, Gabriel no sintió victoria. Sintió miedo. El mismo miedo de siempre. Pero con una diferencia. Por primera vez, no le obedeció. El miedo no desaparece. Durante los días siguientes, Gabriel caminó como si lo hubieran desenterrado. Todo le parecía nuevo y frágil. La editorial respondió. Le pidieron que releyera su manuscrito y propusiera cambios. Gabriel abrió el documento con manos sudorosas. Sintió vergüenza ajena de sí mismo. Le molestaba su propio estilo, sus errores, su tono ingenuo. Pero en lugar de cerrar el archivo, empezó a editarlo. No como un autor que confía, sino como un sobreviviente que decide reconstruirse con cada línea. Martina lo observaba en silencio. Ella notó los cambios. Gabriel hablaba menos de cosas sin sentido. Y más de lo que realmente lo movía. No volvió a mencionarle el correo. No le preguntó por el libro. Solo lo acompañaba. Una noche, mientras él tecleaba con una taza de café a un lado. Ella se le acercó, lo miró desde atrás y dijo. «Ahí estás». Gabriel no respondió. Porque en el fondo, sabía que también se estaba encontrando. Pequeñas victorias. Los días se volvieron distintos. No más felices. No más fáciles. Pero más verdaderos. Gabriel seguía trabajando en su empleo de siempre. Seguía atendiendo llamadas. Firmando contratos. Sonriendo en reuniones. Pero ahora, cada madrugada, se sentaba a escribir. No por meta. No por éxito. Sino porque su alma ya no podía permitirse vivir sin hablar. El peso del acto invisible. Nadie sabía que Gabriel había vuelto a escribir. No lo publicó en redes. No se lo contó a sus amigos. Solo se lo dijo a sí mismo. Y eso fue suficiente. Porque a veces, el mayor acto de valentía es recuperar lo que soltaste para encajar. El manuscrito, reescrito. Un mes después, envió su nueva versión. Le temblaban las manos. Tuvo que cerrar los ojos para apretar enviar. No por miedo a ser rechazado, sino porque por primera vez en años, estaba intentando con el corazón descubierto. Y aunque no sabía qué iba a pasar, sabía algo con certeza. No me vuelvo a abandonar. El renacimiento no es épico. Es íntimo. No ocurre cuando ganas. O cuando te aplauden. O cuando el mundo te reconoce. Ocurre cuando tú dejas de fingir que no sueñas. Y vuelves a intentarlo, sabiendo que podrías fallar. A veces el final no es una ovación. Ni un contrato millonario. Ni una escena de película donde todo encaja. A veces el final es solo un suspiro largo, sin culpa. Eso fue lo que Gabriel sintió meses después. Sentado en el mismo escritorio donde se había rendido tantas veces. La misma silla. La misma laptop. Pero otro hombre. El manuscrito había sido aceptado. No para una gran publicación. No para una gira. Para algo modesto. Una edición limitada. Distribución digital. Pero él se sintió completo. No por el libro, sino porque había vuelto a tocar su voz. Y esta vez, no la soltó. El mundo seguía igual. Gabriel seguía trabajando en la misma oficina. La cafetera seguía fallando. Sus compañeros seguían hablando de series y quejas de tráfico. Nada había cambiado afuera. Pero él ya no caminaba con el peso de un sueño muerto en el pecho. Ahora caminaba con dirección. Con decisión. Con fuego bajo control. No necesitaba que nadie lo celebrara. Porque había dejado de necesitar permiso. Martina lo amaba distinto ahora. No porque escribiera. No porque se animó. Sino porque por fin estaba presente. Había dejado de esconderse detrás del silencio educado. Y ahora decía lo que sentía.
Ya no huía de las conversaciones incómodas. Ya no se justificaba con excusas lógicas. Ya no evitaba las preguntas que más lo desnudaban. Un día, ella le dijo mientras tomaban café: ¿sabes? Antes estabas aquí, pero no conmigo. Ahora no importa si escribes o no. Importa que volviste a ti. Él no respondió. Solo le apretó la mano. Y eso bastó. La voz del miedo seguía ahí. A veces lo visitaba. Cuando escribía algo nuevo. Cuando dudaba si enviarlo a alguien. Cuando se comparaba con autores mejores. El miedo aparecía. Como siempre. Con sus frases conocidas. ¿Y si no gusta? ¿Y si es ridículo? ¿Y si ya no tienes nada más que decir? Pero ahora Gabriel respondía. Con una calma que nunca había tenido antes. Quizás no guste. Quizás me equivoque. Pero al menos, no me vuelvo a callar. El verdadero elixir. El regalo de este viaje no fue un libro publicado. Ni una nueva carrera. Ni una transformación radical. Fue algo más profundo. Poder mirarse al espejo y no sentir traición. Volver a verse y decir: estoy viviendo mi vida. No la de mis padres. No la que el miedo construyó. No la que la sociedad aplaude. La mía. Y eso, en un mundo donde la mayoría actúa para agradar, encajar o no fallar. Es una forma de éxito que no necesita aplausos. No todos los hombres necesitan ser valientes. Algunos solo necesitan dejar de obedecerle al miedo la próxima orden. Y cuando eso ocurre, el mundo no cambia, pero uno sí deja de vivir como si estuviera muerto.